estos martes. Saludo con mucho gusto a Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, imagínense, 5 décadas contando, desmenuzando la historia para lectores y audiencias. Por cierto, le recomiendo su más reciente libro. Esta es la portada: Necropolítica y narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México, de Pepe Reveles, a quien saludo con todo el respeto y la admiración de siempre. Querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, un gran abrazo Vicente y por supuesto a los compañeros de mesa, a Paco y por supuesto al licenciado César Gutiérrez. Claro que sí, ya estará llegando César en cualquier momento. Saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor también de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente también parte de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote para Pepe también y en cuanto llegue el licenciado Gutiérrez Priego, pero aquí estamos, Vicente, como todos los días, buenos días. Gracias, mi querido Paco, por estar aquí. Y ya llegó el querido amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto. Usted sabe, parte también importante desde hace años en esta familia sin censura. ¿Cómo estás, querido César? Te abrazo a la distancia. Igualmente, Vicente, saludos a Pepe y a Paco. No digan, no ha llegado el abogado, porque tienes a dos personas que yo admiro y respeto. O sea, imagínate lo que no saben ambas personas. Yo los leía desde que yo era muy pequeño, ¿no? Imagínate, Pepe, lo que no sabrá de Justino Ventura, de todos aquellos corridos que ha escuchado la gente y que él desde ahí ya hacía narrativas, ¿no? Pepe, o sea, la verdad es que, imagínate, hasta me da vergüenza que digan, estamos esperando al licenciado. Yo ya estaba, pero estaba en la otra página, que es con la producción, para poder checar todos los detalles, pero aquí estamos siempre con el gusto, mi querido Vicente. Pues mi querido César, es que respetamos mucho también tus audiencias, tu corre-corre, es normal, así lo entendemos todos, espero que los maestros también lo entiendan así. A ver, para dejarnos de polémicas, ¿ya vieron lo que dijo Alito Moreno? Ya ves que hizo referencia a Manlio Fabio Beltrones como uno de los señalados por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Después lo cuestionaron, dijo que sí, que no, pero es que como la chimoltrufia, él como dice una cosa, dice otra. Vean lo que dice don Perpetuo, el del PRI hasta el 2036, creo que va a poder reelegirse. Vean y escuchen. La última pregunta es de Natalia Vitela, de Reforma. Perdón. Gracias, buenas tardes. Bueno, justo le quería preguntar a quién señalaba como responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Usted dice que a Manlio Fabio... No ponga palabras usted en mi bueno, boca. Yo no se ladro a nadie y se lo dejo muy claro. Usted lo está diciendo. ¿A quién se refiere? Las actuaciones y los expedientes y señalamientos están las vinculaciones jurídicas acreditadas en ese expediente. Eso es lo que estamos señalando. ¿A quién se refirió usted ayer? A Manlio Fabio Beltrones, está ahí, está en las actuaciones. Ok, y bueno, también preguntarle... Se le fue a la colega, ¿no? Pues no está diciendo que no, o está diciendo que sí, pero me parece interesante, Pepe, que como decía mi nana, que en paz descanse, no recuerdo bien, siempre me corrige Mario Toledo, nuestro jefe de información, cuando se pelean las comadres, conózcanse las verdades. Se están peleando en el PRI y se están sacando los trapitos sucios, sobre todo en un caso tan emblemático, pues, por decirlo así, en la historia de México, algo de lo que tú has investigado, algo sobre lo que tú has escrito, querido Pepe. Es que yo creo que es exagerado tratar de involucrar a Manuel Fabio en el crimen, en el asesinato mismo de Luis Donaldo Colosio. Lo que sí se le ha señalado con toda certeza es en un interrogatorio alterno que le hizo antes del Ministerio Público al sacarlo de, del lugar donde estaba y llevárselo supuestamente para entregarlo a la autoridad federal,
en el camino hubo un lugar en donde lo sometió a un interrogatorio, eso está perfectamente verificado, y no se sabe exactamente qué fue lo que le preguntó o qué fue lo que le obligó a decir. Y de todas maneras, no se judicializó lo que Mario Aburto, el presunto asesino solitario, habría dicho en esa ocasión, porque no está en actas, ¿no? Simplemente se sabe que lo interrogó, se sabe que Aburto habló con Manlio Fabio, que fue presionado por él para orientar lo que tendría que decir ante la autoridad competente, que no era Manlio Fabio, por supuesto. ¿Qué tenía que hacer Manlio Fabio en Tijuana, siendo entonces gobernador de Sonora, interrogando a personas presuntamente implicadas en el asesinato de Luis Donaldo? Pues no lo sabemos. Se dice que Carlos Salinas fue quien lo envió, le dijo, tú que estás ahí cerca, vete a ver el asunto y controla, pues hace el control de daños, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de que a Carlos Salinas se le señaló en su momento, sí, como uno de los inspiradores intelectuales de este asesinato de su propio candidato, al que él había seleccionado, ¿no? Pero al cual desde enero lo tenía, después del levantamiento zapatista en Chiapas, lo tenía pues en ascuas porque todavía conservaba la posibilidad de nombrar a Manuel Camacho Solís como candidato en sustitución de Luis Donaldo. Entonces, esto es un enredo que no se ha deshecho durante tantos años, ¿no? Ya estamos hablando de más de 4 décadas, en donde las cosas ocurrieron de tal manera que todavía persisten las versiones del asesino solitario Mario Aburto y del complot en donde habrían participado otros integrantes. Todavía en días recientes, en semanas recientes, se habló de Sánchez Ortega, el empleado del CISEN, que habría sido incluso auxiliado para salir del brete por parte de Genaro García Luna. Estamos hablando de esa trascendencia a través de las décadas de las impunidades, ¿no? Y de los encubrimientos que hacen que de Luis Donaldo Colosio siga siendo todavía un asunto sin resolver para la sociedad mexicana, y que incluye ahora el perdón público que ha expresado el hijo del propio Luis Donaldo Colosio, diciendo que pues, ya liberen a Aburto porque pues, él ya no tiene nada contra él, y con la contestación del presidente Manuel López Obrador, dice, pues yo no, como autoridad, yo no voy a hacer algo que no debe hacer como presidente de la República, y por tanto, pues el asunto queda en manos de la justicia y no del Ejecutivo, que pueda conceder una especie de amnistía o un perdón a alguien que confesó ser el asesino de Luis Donaldo Colosio, aunque haya otras versiones, ¿no? Entonces, lo de Manlio Fabio y Alito, pues está llegando a extremos en donde se está involucrando hasta un tema de un magnicidio. Creo que como dijiste, don Perpetuo, ¿no? Lo que está cometiendo es un partidicidio, porque se va a acabar al PRI con su presencia al frente de este instituto político. Así es, y bueno, dejo este tema sobre la mesa, déjame poner otro. Las declaraciones, mi querido Paco, de Arturo Saldívar, el ministro en retiro, miembro de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones que la dejan como presidenta electa, un hombre importante en el círculo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum, y esto fue lo que dijo sobre Omar García Harfuch. Muy interesante todo esto que va saliendo. Vea lo que dijo Arturo Saldívar.
¿Qué opinión te merece la llegada de Omar García Harfuch? No la llegada, el nombramiento de Omar García Harfuch a mí me parece, a la Secretaría de Seguridad a partir de octubre. A pesar de que era un nombramiento muy anunciado, sí, me parece una espléndida noticia. Yo creo que Omar es sin duda una de las personas, si no es la persona que más sabe de seguridad en México. Tiene toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se la ganó la confianza con su actuación en la Ciudad de México. Creo que hizo un trabajo espléndido. Para mí me parece una gran noticia para el país. Sé que lo va a hacer muy bien. Es un experto, es un especialista. Ojalá. El reto no es sencillo, pero cuando tiene un reto de esta magnitud, me parece que dice mucho cómo lo enfrentas. La presidenta electa tiene un proyecto, tiene un programa, tiene líneas que ya ha dado a conocer y está nombrando para mí a la persona correcta, a la más adecuada para ese cargo. Yo sé que Omar lo va a hacer muy bien y que va a poder con este reto enorme que tiene, que sin duda me parece que es el mayor desafío del próximo gobierno, seguir tratando de revertir no solo la delincuencia, sino sobre todo la impunidad y la violencia. Bueno, pues ahí están los dichos de Arturo Saldívar. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque Paco ha sido muy crítico, fuerte, sobre Omar García Harfuch. Por otro lado, el abogado César Gutiérrez Priego ha defendido el historial de Omar García Harfuch. En fin, una figura polémica, pero dice Arturo Saldívar, el hombre, tal vez el hombre que más sabe de seguridad en México. Paco, lo del PRI, lo de Harfuch, y vamos construyendo el diálogo sin pelos en la lengua, sin censura. Mira, Vicente, los dos temas son interesantes porque Alito dijo otras cosas que han pasado de largo. Por ejemplo, le dijo a Manlio que le abrió él el camino a el Señor de los Cielos para negociar allá en Sonora el narcotráfico, es decir, no solo lo vincula con el asesinato o los arreglos posteriores al magnicidio de Colosio, sino que lo vinculó abiertamente con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, con el cártel de Juárez, y en ese paquete hay que meter al licenciado Carlos Salinas de Gortari, en el paquete de Luis Donaldo Colosio, porque todas las investigaciones llevaban a la mano de Carlos Salinas de Gortari, porque es importante, pues, primero porque es un magnicidio de Estado, y ya lo dijo Alito, pues lo mató el PRI. ¿Qué haces ahí? Es contundente, ciertamente que están jugándose otras cosas, están jugándose el dinero que significa o que representa la franquicia priista, que son muchos miles de millones en los próximos 10 años, ¿sí? Por lo menos 12,000 millones de pesos, así que están jugándose algo más que eso, y van a salir temas como este. ¿Por qué? Porque se quieren apropiar de eso, pero sí es interesante. ¿Por qué? Porque en aquella época se dio paso ya no solo del fraude electoral, de los mapaches, el robo de votos, las urnas, sino que se dio paso al magnicidio, y un magnicidio de Estado, y un magnicidio que ahora dice Alito, que es del PRI, es el responsable. Así que hay que abrirlo, hay que tratarlo, hay que discutirlo por todo lo que representa aquel magnicidio de Estado. Y Alito seguramente, como conoce los entretelones priistas, sabe más cosas de lo que dijo, y para mí fue abierta una amenaza contra Carlos Salinas de Gortari, contra Manlio Fabio Beltrones, contra Francisco Labastida Ochoa, eso no queda duda, contra Dulce María Sauri Riancho. Es una amenaza abierta. No se metan porque van a salir muchos muertos a relucir. Así que va a ser interesante cómo se disputan los restos del PRI. El lado de García Harfuch, yo lo he dicho y sostengo lo que digo. García Harfuch es un mafioso, no puedo ni vincularlo con el narco, eso es cierto, porque no tengo los elementos. En las investigaciones que yo tengo, incluso en las de Ayotzinapa, no aparece su nombre. Sí, aparece como parte de aquellos que validaron la verdad histórica, que son cosas distintas. Pero no hay algo que lo vincule al directo con negociaciones con el cártel. Lo que yo sí, y puedo sostener, lo documento y tengo las pruebas recientes incluso de cómo él recibió una mafia
de la policía de la Ciudad de México. Él la alentó, la creció, la estratificó en 8 zonas para extorsionar y creó una adicional para extorsionar a pequeños narcos, a vendedores de droga o consumidores, por ejemplo, en Tepito, de lo que tengo pruebas, ¿sí? De cada una cosa, y cómo él alentó la creación de una mafia en la caja de la policía. Hay, y insisto, tengo las pruebas para documentarlo, no una, pero cómo se aprovechan de los policías a los que no les pueden probar nada, que ya les han ganado juicios, policías que les han ganado por pelear una pensión mísera que les dan, ¿sí? Y ya hay órdenes de García Harfuch que no les pagará nada. Eso lo sostengo y lo puedo probar. Así que yo insisto que para mí, yo no sé si va a ser un error de Claudia, un mal necesario o va a ser una catástrofe, pero bueno, eso ya lo tendrá de eso tendrá que responder Claudia Sheinbaum Pardo. Para ella va a trabajar, claro, va a trabajar para todo el país. ¿Y qué dices de las declaraciones hoy de Arturo Saldívar? No, mira, pues es eso, es parte de un equipo, es parte de lo que ellos dicen. Yo lo que insisto, otra vez, yo tengo las pruebas, yo lo puedo demostrar, que es un mafioso, sí, eso lo puedo demostrar, que hizo de la mafia de la policía, insisto, de la Ciudad de México, venía desde 1950, porque mi padre formaba parte de ella. Eso lo puedo demostrar, y puedo demostrar que sigue la mafia y que creó otros grupos para extorsionar. Con pruebas recientes, no del día que entró, con pruebas recientes, y puedo demostrar también con pruebas recientes que él es un abusivo con los policías. Es decir, ¿cómo se lo quita? No lo sé, va a haber personas como el ministro en retiro, Saldívar, Lelo de la Rea, que van a lavar todo eso, sí, me parece muy bien, pero el trabajo de uno, y siempre lo hemos dicho, puede ser que nos guste o no, pero la verdad es la verdad, y yo lo he dicho no ahora, desde que tomó sesión el 4 de octubre de 2019, dije, está entrando a la policía un mafioso. La policía no cambió. En García Luna, el señor de la muerte publicó cómo estratificó y zonificó a la policía, cuánto les cobraban de extorsión a cada grupo, y es un capítulo dedicado a García Harfuch, y ahora, y también digo cómo creó una mafia, adoptó y perfeccionó una mafia en la caja de la policía, que es la que se encarga de los retiros, las jubilaciones, las pensiones, préstamos personales, préstamos hipotecarios de la policía, y cómo está mafiada esa caja, y recibía órdenes de Omar García Harfuch. Entonces, eso es lo que yo puedo demostrar. Para mí no va a cambiar nada que hable el ministro Arturo Saldívar bien de él o alguien, si yo tengo documentos que muestran que él controla una mafia, o controló por lo menos hasta el día que renunció para ir a apoyar la campaña, o para ir a su campaña de senador, que muestran que hay una mafia en la policía de la Ciudad de México, que la controló Omar Hamid García Harfuch, y que hay una mafia en la caja de la policía que se encarga o de robar, o de birlar, o de someter a los policías que pretenden, por ejemplo, jubilarse para que no les pague nada, y esperan, o los someten a juicios larguísimos. ¿Para qué? Pues para birlarle las pensiones, o para robárselas, o para quedarse con ellas, o simplemente para darles lo que menos puedan darle. Y eso me parece que es deleznable y es cuestionable en una persona como Omar Hamid García Harfuch, y por eso digo, él no puede escapar a su pasado, a su padre, a la historia de su padre, no puede escapar a la historia de su abuelo. Sí, Javier García Paniagua y Marcelino García Barragán los va a tener allí siempre, pero tiene su propia historia, que es la que yo puedo documentar, la que yo puedo demostrar, sí, con documentos, con documentos, no con palabras, la que yo puedo demostrar, y entonces para mí no importa lo que digan. Por eso yo digo, si va a ser un error de Claudia, si va a ser un mal necesario, o si va a ser una catástrofe, pues el tiempo lo va a decir. Puede que haga buen trabajo. Lo real es que tienen que dar pruebas. Él, la secretaria de Gobernación, el Ejército y la Marina, tienen que dar pruebas de inmediato de que van a combatir el crimen. No lo digo yo, lo dijeron ayer o anteayer en una reunión, en una entrevista, dijeron que tienen que dar pruebas inmediatas. Y eso se va a ver. Entonces, lo que yo sostengo en este momento es que es un mafioso, y que la que tiene que dar la cara más adelante va a ser Claudia Sheinbaum. Si hace buen trabajo, qué bueno, ya lo tendremos que reconocer.
Si no hace buen trabajo, pues eso ya la historia lo va a decir, pero lo que documento en este momento es lo que sostengo desde que lo nombraron el 4 de octubre de 2019 hasta hoy. Para mí, la policía de la Ciudad de México sigue siendo la mayor mafia que hay en este país, y que Hamid García Harfuch se insertó en ella, la controló, y además hizo algo peor. También hizo de la caja de la policía de la Ciudad de México una mafia peor de la que existía. Así que eso es lo que puedo documentar, y lo que diga el ministro, pues está bien, es parte de un equipo y parte del equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, y eso no me va a hacer cambiar hasta que yo vea resultados o vea el trabajo y lo que investigue de el trabajo de Omar Hamid García Harfuch, y que se separe de su padre, que se separe de Javier García Paniagua, que era un mafioso también en la Dirección Federal de Seguridad, controlaba ciertas mafias. Así que, ¿qué va a ser él? ¿Un Marcelino García Barragán, o va a ser Javier García Paniagua, o va a ser el mafioso que yo conozco en la policía de la Ciudad de México? A ver, mi querido César Gutiérrez Priego, dice Arturo Saldívar que uno de los hombres, si no es que el hombre que más sabe de seguridad, es Omar García Harfuch. Y tú escribes en tu columna de La Silla Rota, que se publica hoy, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra la Secretaría de la Defensa Nacional, conflicto a la vista. Omar García Harfuch como cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional realizarán acciones coordinadas para implementar la estrategia de seguridad de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Es lo que publicas. Y bueno, me imagino que tus opiniones son contrarias a las del querido Paco Cruz, pero bendita oportunidad de hablar sin censura desde nuestras trincheras. Mira, me parece que esta plática se tenía que dar, ¿no? No eres la primera persona que lo ha buscado. Me han estado cucando durante las últimas semanas respecto a que yo siempre hablo de forma positiva de García Harfuch, de Omar, y que obviamente Paco Cruz, que es una persona en la cual tengo cercanía, en la cual tengo respeto y a quien conozco, pues por supuesto tiene un punto de vista distinto. Pero vamos aclarando los puntos, que son muy sencillos. A ver, yo conozco a Omar como amigo, porque mi familia y su familia teníamos una amistad. Y yo jamás he negado a mis amigos, ni los negaré. Y creo que tú eres uno de esos personajes que puede dar fe de eso, y el mismo Paco le consta, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan pocas las posibilidades de tener amigos en esta vida, que los pocos que podamos llegar a tener, siempre, jamás los voy a negar. Así como jamás he negado a mi señor padre, del cual me siento además muy orgulloso porque me hizo un hombre de bien. Jamás voy a negar mi pasado en el ejército mexicano, con todo y que fui torturado por elementos de la extinta Policía Judicial Federal Militar, que es un hecho público, ¿no? Incluso soy víctima del Estado mexicano por medio de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Poniendo ese punto de entrada, yo mis opiniones sobre Omar García Harfuch siempre las he dado a título personal. Jamás he trabajado con él, no formo parte de su equipo de trabajo, jamás me ha tocado interactuar con él más allá de la amistad que nos une de la infancia, con todo que yo soy más grande que él. La realidad es que lo que yo puedo atestiguar son cosas completamente distintas, pero yo no he estado dentro de su área de trabajo. ¿Y a qué va el comentario? ¿No? Por ejemplo, la gente habla mucho que es nieto del general Marcelino García Barragán. Sí, o sea, Omar nació cuando su abuelo ya había fallecido. Entonces dime qué influencia pudo haber tenido el general Marcelino García Barragán en Omar García Harfuch. Ninguna. Hablan mucho de su padre, ¿no? Y de a lo mejor la influencia que pudo haber tenido su señor padre con él. Y la verdad es que su padre yo lo traté cuando era joven. A mí en lo personal siempre se comportó bien conmigo. La verdad es que pues, bueno, yo era hijo de un amigo de él. Mi relación no era a lo mejor mayor pues, que la del hijo de un amigo, pero fallece cuando Omar tiene 16 años. Dime qué influencia pudo haber tenido su padre en Omar. Con debido respeto, pues ninguna. ¿Se me explicó? Omar pudo haber optado a lo mejor por estar en la política, pero él optó por la policía. Díganme qué influencia, y eso lo digo honestamente para todas las personas que les gusta la investigación, pudo haber tenido cuando él ingresa a la policía en un puesto menor, ¿no? Y si bien dicen, es que reprobó los exámenes de confianza, hay una aclaración que se tiene que hacer, y yo publiqué un hilo de Twitter hace algunos años, incluso iba a haber un debate
en el programa de Carmen Aristegui con Anabel Hernández, y Anabel Hernández se rehusó cuando ya había confirmado que se llevara a cabo el debate. Porque los exámenes de confianza no dice que Omar Hamid García Harfuch fuera corrupto. Lo que dice es que no cumplía con el perfil para ser policía, que son cosas completamente distintas, ¿no? Una cosa es, a lo mejor por el perfil que yo tengo, pues no debía haber sido oficial del ejército mexicano. Pero eso es lo que dice un examen psicológico, y otra cosa es la realidad de cómo se llevan las cosas. Entonces, saber diferenciar, no es que haya reprobado un examen de confianza, es que el examen de confianza decía que él no cumplía con ese perfil. Entonces, cuando tú vas aclarando ciertos puntos, te das cuenta que el personaje puede tener muchas aristas y la gente puede emitir muchas opiniones. Eso no quita que mi opinión personal de él pues es como un amigo, y siempre voy a opinar lo mismo. Conmigo siempre soy una persona educada, soy una persona decente. La verdad es que siempre ha sido fiel a la amistad que hemos tenido, pero también mi amistad nunca se ha basado ni en pedir favores ni en necesitar algo, porque yo siempre he pensado que a los amigos no hay que molestarlos, al contrario, hay que verlos con gusto. Pero sí se me hace ilógico e injusto que a él le quieran achacar el hecho de quién fue su abuelo o de quién fue su señor padre para decir que cómo él puede estar en un gobierno de izquierda. Pues él es independiente totalmente a quién fue su abuelo y a quién fue su padre. Es como aquellas personas que quieren seguirme señalando a mí por las injurias y las falsas imputaciones que le hicieron a mi señor padre, y que yo me tardé 14 años de mi vida en poder demostrar que eran una falsedad. Pero eso no quita que cuando la gente a lo mejor no tiene mayores argumentos, pues es importante señalar cómo si es el hijo de fulano de tal, que fue ser antidrogas de México y que lo acusaron de supuestamente proteger narcotraficantes, ¿no? Que por cierto, haciendo un paréntesis, y ya lo comentó Paco y Pepe, yo escribí un libro que se llama El litigio de mi vida, y ustedes lo saben, y que nunca lo he publicado, y que solamente dejé una columna que hago para La Silla Rota en donde menciono un poco de lo que se habla de este libro, por personajes como el que mencionó Alito Moreno. ¿Por qué? Porque hay personajes como Manlio Pau Beltrones que vienen mencionados en la causa penal de mi señor padre de forma muy amplia, en donde se hacen señalamientos fuertes de estar ligado con un jefe criminal, un narcotraficante como el Señor de los Cielos. Y no quiero hablar más del tema, ¿por qué? Porque he recibido incluso amenazas, porque ellos saben, ¿no?, que se tiene toda esa información, y que como yo puedo tomar la decisión de, pues a lo mejor si yo decido publicar algo, lo decido a título personal, pero yo ya tengo hijos, y tengo una señora madre, y tengo hermanos, y no puedo decidir por ellos. Entonces, por lo mismo, no he querido hacer pública toda esa información, porque es uno de muchos personajes que se mencionan y que se ofrecieron en su momento pruebas para demostrarlo, y que no pasó absolutamente nada, ¿no? Y aquí no hablo por hablar, aquí sí existen las denuncias, aquí sí existen los documentos. Tengo más de 2,000 ¿cómo se llama?, tomos de la causa penal de mi señor padre y del macroproceso en donde se señala todo esto. Entonces, yo tomé esa decisión personal de no puedo poner en riesgo a mis hijos, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ¿no? Y yo puedo hablar de lo que me consta a mí y de lo que yo quiero hablar por mí. Cierro el paréntesis, ¿no?, para señalar por qué nunca he sacado el libro, y retomo. Me parece que el ministro Saldívar hace una aseveración en el sentido de que Omar Hamid García Harfuch es uno de los civiles, ¿no?, que mayor conocimiento tiene de la seguridad pública. Es completamente cierto. Y más con el hecho de que se acusa de militarización del país, tener una persona en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en donde se especifica que van a ser coordinadores de lo que es la inteligencia. Y él hace una mención que es importante, ¿no? Los resultados que tuvieron en la Ciudad de México pues hablan por sí solos. No puedo hablar de la segunda parte de lo que menciona Paco, porque sería injusto. Yo no tengo el conocimiento sobre temas policíacos que él tiene, y más por el hecho de que si hablamos de una cofradía del poder del ejército, bueno, yo te podría hablar, ¿no?, como dice Paco, porque mi padre perteneció a una de esas cofradías. Así como Paco puede hablar, ¿no?, de la famosa hermandad de la policía de la Ciudad de México, la cual pues tiene décadas de estar trabajando y que él conoce del tema. Puedo hablar, sí, de la cuestión personal. Y yo como amigo, mi querido Vicente, y tú lo sabes mejor que nadie, jamás niego a mis amigos. Y Omar es... Me consta. ¿No? Me consta. Y Omar es mi amigo. Y la verdad es que siempre voy a dar la cara con él en cuanto a lo que a mí me consta. ¿Por qué?
Omar no tiene necesidad de hacer negocios para sacar dinero, por la simple y sencilla razón de que él sí es una persona rica, sí es una persona con idea de izquierda. ¿Por qué? Pues porque yo lo he visto desde que era joven, como pues él, cuando la gente se pregunta por qué quiso ser policía, los ayudantes que están en las casas, que en este caso son los escoltas, como lo conoce la gente, pero el término adecuado es ayudantes, fueron los que criaron a Omar. Es como a mí quienes me criaron fueron el Lobo, el Güero, el Chiquilín, el Pocaluz, eran los ayudantes que estaban en mi casa. Es que esos eran los apodos que utilizaban ellos, ¿no? Y que obviamente con los años tú vas aprendiendo. ¿Qué iba a querer yo hacer? Pues yo quería ir al Heroico Colegio Militar. Pues por lo mismo pasó con Omar. Pero aparte lo mejor viene aquí, cuando dicen, es que él entró cuando García Luna. Pues sí, pero él no tuvo ascensos cuando estuvo Genaro García Luna. Él realmente empieza a despegar su carrera años después. Realmente es hasta después del 2018, cuando incluso él se va a la Agencia de Investigación Criminal. Anteriormente estuvo como comandante de la Policía Federal en el Estado de Guerrero, y que incluso un mes antes de que estudiara lo de Ayotzinapa, le encargan a él la conformación de lo que iba a ser la Gendarmería. Entonces, están las pruebas, ¿no? Las evidencias que luego tratan de confundir y dicen, es que él mismo firmó un oficio en donde él mismo se autoriza a irse. No, está la documentación en donde él lo mandan a la Gendarmería y que no tenía absolutamente nada que ver. Y voy todavía más allá. Si Omar García Harfuch no fuera una persona que le ha dado resultados a la doctora Claudia Sheinbaum, verificado con los datos que nos demuestran lo que sucedió en la Ciudad de México, porque la doctora realmente tuvo la intención de que el trabajo se llevara a cabo y le entró de frente y no le echó la culpa a la Federación, ni negó que existían grupos criminales, como sí lo hizo en su momento Mancera, y que lo ha defendido con todo y estas acusaciones, pues me hace pensar que por lo menos le demos el beneficio de la duda del trabajo que él va a empezar a realizar, ¿no? Entonces, me parece que los resultados hablan por sí solos. Me parece que él tiene una propia historia y que hay que juzgarlo por esa historia propia. Y se me hace muy injusto que sigan haciendo señalamientos sobre su abuelo, que nunca lo conoció, que nació después de que falleció su abuelo, que le hagan acusaciones por quién fue su señor padre, cuando a los 16 años fallece, y por tercero, y lo menciona en la misma columna, mi querido Vicente, la gente señala, es que los amigos de su abuelo y de su padre, con el debido respeto a los amigos de su abuelo, la mayoría ya debieron haber estado muertos, ¿no? ¿Por qué? Nada más por la edad. Pero vayamos más allá. Hay un famoso dicho, y que el presidente lo utilizó hace poco, pero que es muy utilizado en el ejército. Antes como antes, ahora como ahora. Eso significa, antes estabas arriba y yo tenía que aguantarme y agachar la cabeza. Ahora estás abajo, el que manda soy yo, aquí no hay lugar para ti, ábrete. ¿Por qué lo digo? ¿Tú crees que a mí alguna vez algún amigo de mi papá me ayudó? Bueno, Vicente, no me ofreció ni un vaso de agua. ¿Tú crees que algún amigo de su papá alguna vez lo ayudó? Con el debido respeto, Vicente, por supuesto que no. Él tuvo que abrirse camino. Por supuesto, a él a lo mejor sí la cuestión económica fue completamente distinta porque él no tuvo necesidad. Incluso la gente se pregunta, ¿por qué quiso ser policía? Por esto que te digo, pues si él fue educado por los ayudantes que estaban en su casa, pues ¿qué es lo que él quería hacer? Por lo que vio todos los días en su casa. ¿Por qué? Porque son como nuestros hermanos mayores. Yo lo viví también. Nada más que yo a los 20 años sucedió lo de mi papá y en ese momento tuve que empezar a rascarme con sus propios uñas. Lo he platicado. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad por una beca deportiva. Si no hubiera tenido esa beca deportiva, que le agradezco al coach Colio y al coach César, el negro, que gracias a ellos que me dieron una beca deportiva, pude estudiar en la universidad. Si no, yo no tenía los recursos para haberla pagado, ¿no? Y no, qué bueno que no está Ramiro porque hubiera sacado los violines, pero esa es mi realidad. Entonces, él no tuvo esta problemática, pero él, por lo menos en su trabajo, polémico o no, ha dado los resultados. Entonces, démosle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Yo sí apuesto a continuidad y yo sí apuesto a que tenga muchísimo éxito Omar García Harfuch. Me encantaría que la policía empiece a dar resultados. Me encantaría ver que a toda esa bola de narcotlapaleros que van y extorsionan al negocio de la esquina, que ver videos cuando van y queman una tortillería, pueda llegar la policía a tener facultades y poner a hacer el trabajo que todos los demás no quieren hacer. Y creo que eres la persona indicada. Mi querido Pepe Reveles, seguimos con todos estos temas que van quedando sobre la mesa,
pero te pregunto por lo que plantea en su columna César Gutiérrez Priego. ¿Tú ves una posibilidad de diferencias entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ejército en el próximo gobierno? ¿Qué piensas con esto de la doctora de aguantar los nombramientos en Marina y Defensa Nacional hasta septiembre? Dice, no va a haber ese nombramiento este jueves. Turismo, la oficina de la presidencia, pero Marina y la Defensa Nacional se guardan hasta septiembre. ¿Tus opiniones, tus comentarios, Pepe? Mira, es posible que existan diferencias de visión sobre estrategias para darle seguridad a la ciudadanía, pero esas diferencias las debe salvar justamente la autoridad de la presidencia de la República, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, eso no lo sabremos hasta no ver las actuaciones que se den entre esta Policía Federal y las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional. Pero sí me gustaría comentar que me parece que el comentario del licenciado César Gutiérrez Priego ha sido puntual, certero, ha dado en el blanco con respecto de que las culpas o las actuaciones o las desviaciones de una persona no se pueden atribuir a una cuestión genética. Yo lo dije con toda la claridad cuando persiguieron a 12 o 14 parientes del Chapo Guzmán, en aquella época en que estaba el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos en la Procuraduría General de la República, y él era el que estaba actuando de esa manera, y él me llamó por teléfono para reclamarme que yo dijera eso. Digo, pues sí, la verdad es que eso es lo que creo, ¿no? No se puede perseguir a alguien por lo que hizo su padre, su hermano, su cuñado, su abuelo o quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me congratulo de que el licenciado César Gutiérrez Priego haya dicho con toda claridad cómo, para empezar, García Harfuch nace cuando su abuelo ya había muerto, Marcelino García Barragán, y cuando su padre, Javier García Paniagua, muere, él tiene solo 16 años, ¿no? Y no fue, digamos, producto de la influencia de su padre. Dicho esto, pues creo que lo que García Harfuch en un momento dado tiene que hacer es deslindarse de todo involucramiento que se le ha hecho con respecto del caso Ayotzinapa. También me parece a mí que aclarar alguna vez qué fue lo que pasó realmente en el atentado que recibió en su casa de Las Lomas por un grupo que él identificó cuando todavía estaba siendo atendido en el hospital por el atentado, que él identificó como el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasó? Digo, ¿cómo lo sabía él si estaba incluso internado? Bueno, alguna información tenía o eran enemigos que lo ligaban tal vez al Cártel de Sinaloa. Eso lo tiene que aclarar él. Y lo tercero, lo que acaba de decir Paco, que yo ignoraba, que tenía esta mafia policíaca muy semejante a la hermandad que existe desde hace más de medio siglo, ¿no? En la policía capitalina. Entonces, son cosas que sí tiene que aclarar y demostrar con hechos que sí es un servidor público que va a dar resultados a la próxima presidencia de la República. Hasta ahí sería mi comentario con lo que hace a García Harfuch, porque finalmente su responsabilidad es ante la presidenta que lo está nombrando, pero también ante la sociedad que está exigiendo un comportamiento adecuado que realmente sirva a la sociedad, que si dio resultados en la Ciudad de México con respecto a la persecución a la delincuencia,
pues que sus resultados se traduzcan en una persecución realmente a quienes provocan la violencia en el país y la inseguridad, que la sociedad no tenga que estar esperando otros 6 años para ver si se soluciona el problema de la inseguridad. Me gustaría que con esa actuación de las Fuerzas Armadas en consonancia, tanto la Marina como el Ejército, como la Guardia Nacional, en consonancia con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues beneficien realmente al país, ¿no? Y para eso hace falta otro elemento. Hace falta la unión de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que debe actuar en contra de los capitales que tiene o la fuerza financiera que tienen los grupos delincuenciales, para que ya de una vez por todas empiecen a mermar su poderío en este país, porque parece que se les deja crecer gracias a esa alimentación de lavado de dinero que tienen, de su negocio, que es multinacional, que proviene de todo el tráfico que hacen en el mundo estos grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, y que no hay un gobierno que haya hecho algo para mermarles el poderío. Ojalá que Claudia Sheinbaum sea una persona que demuestre que puede hacerlo, y que lo va a hacer no solo con la fuerza del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría que está bajo el mando de García Harfuch, sino que también tenga las armas de la inteligencia financiera para que ataquen el lavado y ataquen las finanzas de los grupos criminales. Entonces, eso sería para mí un resultado deseable, ¿no? Y que junto con lo que se haga con la reforma al Poder Judicial, pues tengamos una seguridad pública que le dé tranquilidad a los mexicanos. Ese sería mi comentario. Y vamos sumándole, mi querido Pepe, el tema de los magistrados del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, o sea, miembros del Poder Judicial podrido al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorgó al exgobernador Javier Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, un amparo que lo libra de cualquier detención, aun cuando tenga que comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga en audiencia prisión preventiva oficiosa. A ver, supuestamente por cuestiones de salud nos lo habían mandado a prisión domiciliaria y resulta que aparecen fotografías de él en Costco y visitando a no sé quién. No sé si esto podamos decir que sea la mano de Maru Campos, la panista, señalada de estar en el círculo mafioso del exgobernador, pero bueno, así las cosas en torno a un personaje señalado de corrupto y lo que le sigue, mi querido Paco Cruz. Vicente, mira, es que allí entra mucho lo que dijo la ministra presidenta y que Norma Lucía Piña Hernández, y que estabas platicando con el maestro Ricardo Sevilla. Después de ir a una serie de asambleas, de foros, de escuchar a por lo menos 3,500 personas, analistas, especialistas, de todos los sectores, ella se pregunta cómo pudo llegar el Poder Judicial hasta aquí, cómo pueden tener esa imagen de nosotros. Pues es eso, estas facilidades que se dan a personajes como Javier Duarte Jaques, a otros, a cualquiera, a otros, a narcotraficantes, ¿sí? A Rosario Robles Berlanga, a la maestra Elvester Gordillo Morales, parte del equipo de García Luna metido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues eso lo que nos dice es que vive en una burbuja, que no conoce lo que pensamos y que todavía no entiende lo que pasó el 2 de junio. 35.9 millones de votos que están exigiendo un cambio en el Poder Judicial, y ella se está
empezando a enterar de qué pasa, de por qué vemos así al Poder Judicial, que vemos una justicia ciega o que no existe o vendida. Es esto, justamente ella tiene la respuesta. Javier Duarte Jaques es parte de esas respuestas, es la protección de la justicia a grupos poderosos, más allá de los problemas. Es Javier Duarte de Ochoa, veracruzano, más allá de que haya, lo ha señalado el licenciado Gutiérrez Pliego, haya necesidad de una serie de cambios profundos, estructurales en el Ministerio Público, en las fiscalías. Más allá de todo eso, el Poder Judicial adolece de muchas cosas. ¿De qué adolece el Poder Judicial? De eso, de que cuando vamos a un juicio, tenemos que ir con la cartera abierta o la billetera dispuesta a hacer transferencias varias y en las que lamentablemente no podemos vincular a los jueces porque el dinero se entrega, o las mordidas, lo que quieran, como quieran llamarle, a los secretarios de acuerdos. Es decir, hay cuestiones que ellos no están viendo porque no las quieren ver. ¿Cómo podemos hacerle entender a Norma Lucía Piña Hernández que estamos conscientes de toda la protección que le da el cártel de García Luna y Felipe Calderón Hinojosa? ¿Cómo podemos hacerle entender que Javier Lainez Potisek fue padre, arquitecto de la reforma judicial del 94-95 y que hubo un par de esquiroles y que ese poder judicial se transformó en un poder servil para servir al presidente de la República? ¿Cómo la podemos hacer entender si hasta hoy se está dando cuenta cómo la vemos? Esto es eso. Le están dando a Javier Duarte las facilidades como se las dieron a cualquier otro, como liberaron al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, como liberaron, como han liberado a otros capos. ¿Cómo lo puede entender? Es eso, un poder judicial que no entiende lo que está pasando, que no sabe o no quiere saber, que los vemos como lo que son mercenarios al servicio de la justicia, comerciantes de la justicia o como lo quieran poner, un poder judicial que en 1995 nació para servir al presidente de la República, a los poderes fácticos, y que el 1 de diciembre de 2018 de pronto descubrieron que eran independientes, que eran un poder y que podían hacer lo que se les pegaba la gana, y que en ese proceso descubrieron también que podían ser el gran poder legislativo de este país y se dedicaron a hacer eso, a enmendarle la plana o cuidarle las espaldas al PAN y al PRD. Entonces, ¿qué pasa con este caso como el Javier Duarte? Pues es lo mismo de cualquier caso. Hay que ir a ver cuántos presos tienen sin condena. César Duarte, no, este es Javier Duarte de Ochoa, el otro es César Duarte Jaques. César Duarte Jaques. Entonces, pero es eso, el nombre puede ser cualquiera, Vicente, pero lo podemos poner en cuántos casos de presos que tienen dinero o de presuntos responsables de un crimen se van a la casa libremente porque tienen dinero para comprar a un juez a través de los secretarios de acuerdos. Y este caso de César Duarte Jaques es como el de Rosario Robles Berlanga. ¿Te acuerdas que estaba muy enferma en prisión? Estaba muy enferma. La maestra Elvester Gordillo Morales estaba tan enferma que salió para casarse con un joven como de 20 años. Eso no es criticable, no es cuestionable. Eso no lo pongo a discusión. Ella se puede casar con quien quiera. El punto es de que cuando en prisión estaba enfermísima y abusan de eso para solicitar la prisión domiciliaria, y lo mismo con César Duarte o lo mismo con cualquier otro. El punto es de que la justicia en este país, como la conocemos a partir de 1995, es una justicia vendida al mejor postor o mercenaria. Está controlada por un grupo de jueces que son los ministros o los magistrados, que incluso controlan mafias adentro del Poder Judicial, controlan préstamos personales, préstamos fiduciarios, es decir, es una mafia que está al servicio del presidente de la República, y yo estoy viendo que la vemos de otra manera. No lo digo yo, son las palabras de la ministra presidenta. Así que este caso de César Duarte Jaques es el mismo de todos. Hay que ver Israel Vallarta, ¿cuánto lleva? Más de 18 años preso.
Brenda, que la acaban de liberar, más de 14 años presa, sin juicio, sin nada. Es decir, independientemente de los problemas por los que adolece la Fiscalía General de la República, independientemente de todo eso, también hay problemas severos en el sistema de administración de justicia que corresponde al Poder Judicial y al sistema de declarar a los jueces que debía recaer en la el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, es un problema gravísimo que tienen ellos porque no se conocen. ¿Cómo vamos a pedir? La semana pasada decía el ministro Javier Lainez Potisek, me niego a pensar, me niego a creer que el sistema que creamos en 1995 sea un monstruo. Eso lo dijo él. Pues no es porque ellos no lo quieren ver, no es porque ellos lo ganaron, no es porque en los ojos de ellos administran justicia bien cuando sabemos que, por ejemplo, tenemos evasores fiscales como Ricardo Benjamín Salinas Pliego que pueden burlar a la justicia con una mano en la cintura. Así que tenemos un sistema judicial que creció a partir de febrero de 1995 como un monstruo que tiene que reformarse, le guste o no a la ministra presidenta, le guste o no a Javier Lainez Potisek, que es uno de sus arquitectos, y le guste o no a cualquiera. Fuimos a las urnas el pasado 2 de junio, ¿para qué? Para reformar un poder judicial que nació podrido, que está podrido y que tiene raíces que no se pueden sostener, Vicente. Así es, y dice la ministra Norma Piña, ¿qué hemos hecho? Quiere diálogo con el presidente, con Claudia Sheinbaum. Deberían de tener diálogo, pero abajo, con la gente que ya no cree en ellos, mi querido César Gutiérrez Priego. Fíjate, Vicente, lo que pasa es que este diálogo se tendría que haber llevado hace muchos años. Yo he tenido varios debates en algunos otros programas con tendencia más de derecha o de oposición, en donde yo les decía, el problema del Poder Judicial Federal es que nunca ha sido cercano a la gente, no tiene una buena área de comunicación social y no ha sabido explicarle a la gente el porqué de las cosas. Y me decían, es que no es nuestra obligación. Dice, para eso las sentencias son públicas. Bueno, con el debido respeto, si ellos no quieren ser cercanos a la gente, pues lo acaba de decir ahorita bien Paco, estamos hablando de un sistema, este nuevo sistema del Poder Judicial Federal se creó en el año 1995. Tenemos 29 años con el mismo sistema. No puede ser posible que no hemos evolucionado cuando en teoría se evolucionó incluso en el respeto a los derechos humanos. Entonces debimos haber cambiado. Y el problema es que seguimos sin entender los derechos humanos en este país, porque llegamos casi 50 años tarde a la reparación de derechos humanos. Recordemos que en México teníamos garantías individuales que te reconocía la Constitución. Entonces, cuando tenemos ese grave problema, pues, por supuesto que la gente lo único que ve es que existe corrupción institucionalizada en el Poder Judicial. Y si bien es cierto, la mayoría de esa corrupción institucionalizada, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, es en el fuero común, la realidad es que la gente pues le molesta el hecho de que para que tú puedas realizar una notificación, tienes que pagarle a un actuario, ¿no? Y a lo mejor muchos colegas sí lo dicen, o a algunos otros les da miedo, pero es la realidad. Tú tienes que ir y pagarle a un actuario para que el actuario vaya a realizar la notificación que le correspondería por ley. Para que hagan el oficio con el cual van a ir a notificar, tienes que dar también los 200, 300, 400, 500 pesos, dependiendo, porque ya te ponen hasta cuota. Y entonces, para que salga tu acuerdo y que no te espere los 3 o 6 o 7 días, porque es dependiendo la carga de trabajo también, pues entonces te tienes que mover para checar todo este tipo de cosas. Esa es la famosa corrupción institucionalizada, que ya se nos hace normal, ¿no? No se cree que cuando los abogados les dicen, es que necesito para copias, todo eso se ven en las copias, no, se ven todo ese trabajo que tiene que realizar. Entonces, entre que tenemos esta corrupción institucionalizada y tenemos muchos colegas que le gusta mentirle a la persona porque no estamos colegializados, yo en mi caso sí, pero la gran mayoría no, y no es obligatorio, pues entonces no hay un trabajo ético, ¿no? En donde la gente se pueda sentir respaldada, porque saben que lo que le diga el abogado o lo que va a hacer el abogado es conforme a lo que debe de ser, ¿no? Pero ya cuando llegamos al Poder Judicial Federal, pues obviamente no vemos esa corrupción institucionalizada, pero sí vemos otro tipo de corrupción. ¿Cómo es posible? Y yo lo he dicho en diversas entrevistas, nunca
En mis 27 años de carrera me había tocado ver que un juez federal aceptara el testimonio de policías municipales del estado de Jalisco a favor de un presunto delincuente líder de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, y además que ordenan su inmediata liberación y que ordenan multas al director del centro penitenciario, ¿no? Del Centro Federal de Readaptación número 1, para que lo dejen inmediata libertad, ¿no? Lo que pasó con Don Rodo. Pues cuando tú ves ese tipo de cosas, pues no te puedes dejar de preguntar, o fue amenazado el juez o hubo corrupción de por medio. Pero como no lo hacen de forma directa, sino que lo hacen por medio de los secretarios de acuerdos al secretario proyectista o del abogado particular, pues obviamente ese tipo de corrupción que no se investiga más allá de lo que se tendría que investigar, pues nos deja muchísimas dudas. Y la gente lo que quiere ver es resultados. Si bien es cierto, tenemos que ir de la mano en la reforma judicial, forzosamente con la de las fiscalías, que es materia de procuración de justicia, la realidad es que el Poder Judicial no ha sido cercano a la gente y que el problema es que la gente no le interesa, la verdad, porque nunca se han tomado el tiempo para explicar cuál es la función del Poder Judicial. Lo que quieren es ver resultados. Imagínate las personas que llevan 10 años, 15 años, 20 años peleando una herencia y que cuando dicen ya por fin gané, resulta que conceden un amparo y otra vez hay que iniciar todo nuevamente. Y esos bienes se terminan dilapidando por medio de un tercero, o incluso hay grupos que van y se meten a las propiedades, pero no puedes pelearlo porque hay un intestado y es una sucesión, y lo hemos visto en un sinnúmero de casos. O los divorcios, donde ahora te dicen, ya te puedes divorciar de forma inmediata, perfecto. Al otro día te vuelves a casar y ya después traes otro conflicto y no has arreglado las pensiones alimenticias, el reparto de la masa conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando alguien te debe, o sea, ¿por qué es tan difícil en México contratar un servicio que la gente te falle y te tienes que ir a la Profeco, no van a la Profeco emite multas, estas multas jamás las cobran, tienes que ir forzosamente a una demanda o a una denuncia y entonces te tardas 4 o 5 años para que te regresen el depósito que hiciste por un servicio que pediste? Eso es lo que necesitamos que se agilice, eso es lo que necesitamos que sea mucho más rápido. ¿Quién no ha rentado una propiedad que llega una persona, se mete, no quiere pagar la renta y para poder sacar a esta persona te tienes que rentar 2 o 3 años en un juicio de arrendamiento? O sea, hay un sinnúmero de cosas que es necesario y si bien es cierto, la mayoría de los asuntos que acabo de hablar son del fuero común, el problema es que cuando llegas al fuero federal, que en aquel entonces, ¿no? Hace 20 o 30 años, tú pensabas que te iban a solucionar el problema, pues resulta que para todo el juzgado federal, como ya tiene mucho trabajo, te dice no al lugar, no procede, se sobresee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que utilizar otro tipo de recursos. Eso es lo que la gente quiere. Quiere que tengamos un poder judicial mucho más cercano. Díganme, y yo se los digo honestamente, ¿quién ha tenido la oportunidad de ir a hablar con un ministro de la Corte y decirle, tengo este problema, apóyenme? No hay ese tipo de acceso. Es imposible poderlo llevar. ¿En qué momento tenemos que llamarle su señoría, ¿no? Y tenerlos en un nivel por encima, a lo mejor, de cualquier otro postulante, abogado que litiga o una persona que va a solicitar pues que le arregle la problemática de acuerdo a su derecho? Desde ahí ya lo estamos poniendo en un nivel distinto, que lo peor de todo es que ellos terminan perdiéndoselo. Y como tienen un poder judicial federal, que ellos mismos son juez y parte, porque ellos mismos son los que se investigan las quejas, pues saben que la impunidad está garantizada. Entonces, me parece que es necesaria una reforma judicial. El cómo, a lo mejor, eso puede ser la duda, pero incluso el mismo Poder Judicial lo reconoce, Vicente. Forzosamente se necesita una reforma del Poder Judicial. Y nada más para terminar con el tema anterior, me dio mucha risa por ahí un comentario en el chat en donde decían, César, sí, lo que dice el maestro Paco Cruz es cierto, y tú te equivocas, ya me imagino que le vas a estar llevando cigarros a Omar García Harfuch en Estados Unidos. Si ese fuera el caso, lo haría, porque jamás he negado a mis amigos. He ido a visitar a mis amigos a ciertos lugares golpeados, y ahí estoy en la madrugada, ¿no? Y aquí hay una persona que le conste ese hecho. Jamás voy a negar a mis amigos. Me he llevado cientos de mentadas de madre por decir que Carmen Aristegui es mi amiga y que aunque no estoy de acuerdo con la línea editorial que manejó en este sexenio y que incluso ya ni siquiera me dirige la palabra,
No niego que es mi amiga, aunque ya no nos dirijamos la palabra, porque jamás he negado a mis amigos. Lo mismo digo con Paco Cruz. Es mi amigo, respeto su punto de vista, no lo comparto. Entonces, la gente que escucho que lo agrede, pues, les pido que no lo hagan, porque él es un periodista investigador, es serio en lo que dice. Yo hablo como un amigo, y lo que a mí me consta. Y sí, incluso la pongo más fácil. Sí, Omar García Harfuch no cumple con el trabajo que tiene que hacer, y el día de mañana vemos que es acusado de algún delito, yo públicamente lo digo, me retiro de las redes sociales y no vuelvo a hacer un comentario, porque entonces significa que yo fallé y me ganaron mis sentimientos como amigo. Jamás voy a negar a mis amigos, y si fuera el caso de tener que llevarles cigarros a donde estuviera, lo voy a hacer, pero lo conozco tan bien, y lo conozco desde joven, que sé que nunca va a pasar eso, y creo que va a ser un excelente trabajo. Pues mi querido César, cerremos aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales, querido abogado. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, los invito a leer mi columna que escribí el día de hoy, específicamente sobre este mismo tema. Los invito a que vean mis videocolumnas que subo al blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente todos los martes en esta mesa de debate que tenemos aquí, junto con Pepe y con Paco y contigo, mi querido Vicente. Gracias, querido César. Querido Paco, también cerremos invitando a la audiencia a buscar tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te apoyen en redes sociales. Vicente, primero un abrazote para ti, uno para César, uno para Pepe. Mira, la bondad de estos espacios, la bondad de Sin Censura es que permite eso, que tenemos puntos de vista distintos, y aquí estamos. Antes no podríamos haberlo hecho, ¿sí? Y no se trata de que se equivoque alguien, se trata de que eso es lo que podemos documentar, o eso es lo que pensamos. Lo importante es que hoy lo podemos decir, y decimos, si se hizo buen trabajo, pues se hará buen trabajo, y hay que decirlo. Y hoy tenemos la libertad de sentarnos, de analizar, de discutir, de todo, y como dice César, somos amigos, y eso lo podemos tratar civilizadamente, y lo podemos hacer aquí, y lo mejor es que le vaya bien a este país, porque llevamos décadas de irnos mal. Este es el primer sexenio que no tenemos para empezar una crisis, y mira, me vería yo muy mal, no mal, me vería como esos periodistas que dicen, antes pensaban que era yo el mejor reportero. Yo diría, si en 2020 publiqué y documenté lo que hice con Omar Hamid García Harfuch, lo sigo pensando, porque tengo los documentos, porque tengo la forma de probarlo, pero interesante es que nos podemos sentar aquí los cuatro, Pepe, tú, el licenciado Gutiérrez Priego y yo, nos podemos sentar a hablar. Así que eso es lo interesante del nuevo modelo de comunicación que hay en este país. Yo, ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, y nos vemos mañana, y nos vemos el otro martes en la misma mesa, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Paco. Y el maestro Pepe Rebeles no está en redes sociales, pero sí le pido su apoyo buscando su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, que también ya le hemos mostrado aquí. Querido Pepe, muchas gracias, como siempre, por darte el tiempo en tu apretada agenda para acompañarnos en esta mesa de maestros, esta mesa de seguridad. No, muchísimas gracias a ustedes, y me felicito porque hoy se demostró en esta mesa que en Sin Censura se puede hablar con toda libertad, aún con opiniones divergentes, pero siempre con respeto y con absoluta libertad, insisto. Claro que sí, mi querido Pepe, les he aprendido algo poquito para poder llegar a este punto. Oye, por cierto, si algo pasa y no estoy aquí, recuérdenle al cabrón de César que me lleve cigarros al reclusorio, porque no niega a sus amigos. Mi querido César. No será la primera vez, mi querido Vicente, no será la primera vez. Un abrazo, Pepe, un abrazo, Paco. Igual, un gracias, abrazo. mi querido César, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, y para cerrar con broche de oro.